algunas, algunas reglas, como por ejemplo que vamos a esperar siempre 10 minutos, luego que la clase grabada va a estar colgada en la plataforma lo más antes posible. Otra cosa que también quiero que tengan siempre en cuenta, por favor, es que cualquier comunicación conmigo, la primera tiene que ser por WhatsApp. ¿Ya? Si tiene que haber una llamada para concretar un tema o incluso una videoconferencia como esta con alguna persona o con algún grupo, tranquilamente lo vamos a tener, pero previa coordinación vía mensajitos. Por favor, les pido eso, les pido eso. Yo voy a estar dispuesto a poder atender sus reclamos, sus inquietudes, sus dudas, pero por favor, procedamos de esa forma. Me van a ayudar a mí bastante a poder ordenarme, a poder estar ordenado sobre todo y poder atenderlos a todos. Entonces, ya estuvimos viendo algunos temas, después de plantear algunas reglas de juego, estuvimos hablando un poco acerca de lo que era el Estado de Derecho y que había sido una serie de instituciones, como la Constitución, como la democracia, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, que lo que nos garantizaba era que las personas que detenten el poder, que ostenten el poder, sea quien sea, su poder esté limitado legalmente, institucionalmente, no solo desde una perspectiva estrictamente jurídica, sino desde una perspectiva incluso consuetudinaria. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene que estar en nosotros cual costumbre, cual Todos Santos, cual Navidad, que nosotros seamos desconfiados de quienes están ahí. Siempre. Eso no quiere decir que se quiera que el Estado desaparezca, no. Simplemente es empezar a desconfiar. Desconfiar. Y obvio, desde la gestión pública, ser conscientes, y eso es lo que vamos a empezar a ver en este curso, eh, cuáles son las reglas de juego que median las acciones de los burócratas, como nosotros, o sea, cuando estamos dentro de la burocracia, porque tenemos que ser conscientes de algo, y permítame empezar a hacer unos jeroglíficos acá. Los individuos no solamente somos profesionales, no solamente somos empresarios, ¿no? No solamente somos padres de familia, digamos, padres de familia o madres, ¿no? Somos las tres cosas a la vez muchas veces, o por lo menos dos. Y tenemos que ser muy conscientes de algo, estimados maestristas. Enhorabuena, estemos reunidos hoy sábado en la noche, en Halloween. Estoy compitiendo ahorita con el especial del humor, así que tengo que hacer esta clase bastante amena, si no me voy a quedar sin auditorio. Me quedo sin dulces. Miren, la acción de las personas es completamente diferente en función a la persona con la cual nosotros vamos a interactuar. Pongamos un ejemplo bastante sencillo para que nosotros podamos entender esto a la perfección o empezar a acercarnos a poder entenderlo, a tener noción de lo que estamos viendo aquí. Miren, pongamos un ejemplo, ¿no? Que ese es un individuo y que tiene 5 soles y que va a destinar 5 soles en su familia, para sus padres. ¿Qué espera a cambio cuando tú das 5 soles para tus padres? O quizás el mejor ejemplo podría ser de tú como tío, como abuelo, como papá, para tu hijito, para tu sobrino, para tu nieto. ¿Qué es lo que esperas? Basta su sonrisa, basta su agradecimiento, que tú sepas que se ha comprado lo que quería. Estás ayudándole de esa forma, no esperas más. Pero cuando tú entregas esa misma monedita de 5 soles en el mercado, porque acá estamos poniendo como productor o como comprador, ¿no es cierto? Es completamente distinto. Cuando tú eres productor y gastas 5 soles es para tener un insumo para que tú lo puedas transformar y luego venderlo. Cuando estamos desde el punto de vista de la demanda, nosotros somos compradores. Y con esos 5 soles lo que queremos es algo a cambio que satisfaga una de nuestras necesidades, que sea algún bien o algún servicio. Pero son 5 soles. En el primer caso, 5 soles para tu sobrinito. En el segundo caso, 5 soles en el mercado. ¿Qué parte nos queda? Sería 5 soles en el Estado. Y entonces es completamente diferente porque esos 5 soles, al final de cuentas, son pagados con impuestos, en muchos casos a la fuerza, y la lógica es completamente distinta porque lo que tú quieres es que te den bienes y servicios públicos de calidad, ya sea alumbrado público, ya sea justicia, ya sea educación, pero lo que tú quieres es eso. Nuevamente les repito el ejemplo. Es una persona que tiene 5 soles, solo que destina esos 5 soles en su esfera familiar, en la esfera del mercado y en la esfera del Estado.
es completamente diferente. Los incentivos y lo que nosotros esperamos en cada una de esas tres esferas es distinto. Lo que nosotros estamos empezando a hablar es cómo actuamos en el mercado, pero vamos a hablar un poco nada más. Nos vamos a centrar, y el grueso del curso es justamente en cómo actuamos desde la burocracia. Cuando nos toca ser burócratas, cuando quizás por ahí somos autoridades, y vamos a dar un chispazo, algo pequeñito, un par de minutitos nada más, acerca de cómo somos en la sociedad civil. En las próximas clases voy a hacer voy a puntualizar ese tema, que es bastante interesante y seguramente van a surgir interesantes debates después de esas lecciones. Y sabía, empiezo siempre mis clases con dos frases que yo trato de utilizarlas como algo motivador, ¿no? A las personas que recién se están integrando o que recién están viendo la videoconferencia, bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Les recomiendo que por favor revisen la primera clase, la grabación de la primera clase. Está en el apartado 4, si mal no recuerdo. Tenemos que ser bastante atentos porque cada pestañita tiene su nombre. Y entonces creo que la vez pasada un compañero suyo no encontraba y justo estaba en la parte superior. Parece que algunos de los profes, o muchos quizás, suben todo en la parte 5, pero por favor, si es que no lo encuentran ahí, traten de darle un vistazo un poquito más arriba y como les dije, seamos bastante curiosos. Trato de utilizar esas frases como motivador. Luego, el otro tema que estuvimos viendo era que lo que se tiene que consolidar es una república, pero una república desde el sentido de forma de gobierno, como en los temas públicos, que mutatis mutandis, desde la época de los romanos, pasando por un montón de etapas, hasta nuestros días, podríamos llamar, o sea, mutatis mutandis, no cambiando todo lo que hay que cambiar, podría considerarlo como el Estado de Derecho. Y como les dije hace un instante, nada más tiene 4 componentes, acá les estoy poniendo 3, igualdad ante la ley, separación de poderes, democracia, y aumentamos uno que era la Constitución. Salió bastante interesante este tema porque al final salieron preguntas muy buenas en función a la inmunidad parlamentaria y les conté un poquito cuáles son las dos grandes tradiciones en función al pensamiento jurídico, legal, en general, institucional, que hay: la continental y la anglosajona, ¿no? Vamos a ver también en la próxima clase, o sea, en la clase del miércoles, un mapa mundi donde se clasifican a los países en función a justamente cuáles son aquellos países que tienen mejor desempeño en Estado de Derecho y otros, los países que tienen mejor desempeño en indicadores económicos. Porque el detalle es ir avanzando con conceptos, con algunos temas conceptuales, teóricos, y luego ir analizando también la coyuntura con datos de actualidad a nivel internacional y luego definitivamente ir aterrizando hasta que empecemos a hacer una comparación institucional de las regiones del Perú y donde nos vamos a dar cuenta que pues nos vamos a dar cuenta de las brechas de desigualdad que existen en función sobre todo de infraestructura, de acceso a servicios. Va a estar interesante, muy interesante las clases que se vienen. Luego también hicimos un primer análisis acerca de lo que era el foro y lo que era el bazar, centrándonos en estas dos grandes engranajes que les estaba contando hace un instante, que era el mercado y la política. Las soluciones de mercado son completamente diferentes a las soluciones en la política. Los incentivos son completamente diferentes. Estandarizando conceptos, quizás podríamos mencionar, sin temor a equivocarnos, que en la parte de la ciencia política, si nosotros queremos conceptualizar a la comunidad política, al aparato gubernamental, si queremos conseguir este objetivo, definitivamente Max Weber nos ayuda mucho con la conceptualización que él nos plantea y nos dice que el gobierno es una institución que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, le podría completar aquí, en un espacio geográfico determinado. En un espacio geográfico determinado. Disculpen, estoy fuera de casa y está complicado usar el mouse. En un espacio, disculpen, geográfico determinado. Mi letra es mala, pero no tanto. Perdón, determinado. Ese es el concepto de Weber, del Estado. El monopolio del uso legítimo de la violencia en un espacio geográfico determinado.
Es por eso que como el gobierno tiene el monopolio legítimo de la violencia, o sea, él sí puede utilizar la violencia, la ley le ampara, y en muchos casos tiene legitimidad de la población, definitivamente. Es por eso que nosotros tenemos que analizar y ser muy conscientes de que es necesario fortalecer las instituciones que tienen que ver con el Estado de Derecho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La historia nos demuestra. Desde siempre, las personas que han concentrado mucho poder han empezado a abusar de él. Una buena frase para entender esto es una de Lord Acton, que era un ministro británico de inicios del siglo XX, y Lord Acton decía, el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Nosotros podemos ver, incluso en este siglo y mucho más siglos pasados, dictadores de diferentes cortes, con diferentes discursos, algunos incluso con éxitos económicos, pero que un país de la mano de un dictador haya cosechado éxitos económicos, eso no significa que todas las atrocidades que cometieron esos dictadores sean perdonadas y sean absueltas. Para nada. Que hayan podido tener éxitos económicos, incluso por accidentes históricos, no justifica, no justifica, ni atenúa, ni mitiga el tema que los dictadores que han tenido éxitos económicos también han cometido muchos delitos de lesa humanidad, censurando a la prensa, zurrándose en la separación de poderes. Y se tiene que decir las cosas. Aquí no es que hay un grupo que es bueno, hay un grupo que es malo. Solo al grupo que es malo, desde mi criterio, hay que someterlo a la rigurosidad de la ley. A los que son mis amigos, porque son buenos, bueno, que utilicen la ley como una extensión de la mano de Dios. Bueno, tampoco es así. Tampoco es así. En América Latina incluso existe un gran dicho que va circulando por ahí en muchos países, y es el siguiente, ¿no? A mis amigos todo, a mis enemigos la ley. Mostrando claramente que en América Latina y en el Perú nunca se ha utilizado la ley, en este caso las instituciones del Estado de Derecho, para limitar el poder. Y me pongo a hablar, o sea, enfatizo solamente en la Constitución. La Constitución no es una cartita de buenas intenciones, no es un arbolito de Navidad que todo el mundo va y le va a empezar a colgar arreglos. La Constitución es la carta magna que va a limitar el poder del gobernante. ¿Y qué significa eso? No es algo sencillo ni es algo simple. Eso significa que los derechos de nosotros están garantizados. Porque si no habría Estado de Derecho, nuestros derechos naturales, sobre todo, no estarían garantizados y estaríamos expuestos a cualquier abuso del poder monopólico del gobierno. Para volver al tema de Weber y continuar con la presentación, que no quiero ser muy extenso el día de hoy porque tenemos que hablar algo muy importante. Otro tema en el que nos quedamos es el análisis de la comunidad política, cómo es que se forma el gobierno, desde la perspectiva de dos autores, y les mencioné uno más. Los clásicos, que nosotros podríamos considerar, como lo considera medio mundo, los contractualistas, porque consideran que previo estado de naturaleza, las sociedades firman implícitamente un contrato social, generando lo que desde la sociología se llama una clase que gobierna, ¿no es cierto? Una clase política para que nos gobierne. Y la gran diferencia entre estos dos autores, si alguien se acuerda su nombre, él es Hobbes, por si no se acuerdan su nombre, él es Hobbes, Thomas Hobbes, y acá tenemos al señor John Locke, que con sus obras diagnostican el mismo problema, identifican el mismo problema, mejor dicho, identifican el mismo problema, diagnostican la misma solución, que es la creación de una comunidad política. Solo que la concreción y evolución de esa comunidad política, que podría ser el Estado, tiende a divergir entre esos dos autores. Por si no recuerdan, Hobbes abogaba por un Estado que nosotros, en términos actuales, podríamos llamar totalitario. Un Estado que acompaña a las personas desde la cuna hasta la tumba, pero no solo proveyéndole de bienes públicos, sino incluso inculcándole aspectos morales, inclusive. John Locke, por otra parte, dice, el Estado debe estar ahí muy bien, sí, pero no para inculcar aspectos morales, ni para decirle a la gente cómo debe vivir su vida, qué es lo bueno, qué es lo malo, ni mucho menos inculcarle u obligarle a profesar una religión, y mucho menos a perseguir a aquellas personas que no profesan una religión que llamamos oficial.
Locke es el filósofo político del gobierno limitado, que desde el siglo XVIII, incluso, perdón, desde el siglo XVII, porque en 1688 es la Revolución Gloriosa, empieza a tener cada vez más seguidores en toda Europa. ¿Por qué? Porque la gente se empieza a enterar que en Inglaterra ya hay un parlamento que le hace, que sopesa de una u otra manera el poder del rey. Lo que la gente empezó a pedir también era que tengan representación en el parlamento, no solo su voz, sino que se defiendan sus propiedades en el parlamento. Y entonces en toda Europa empezó a cambiar estas monarquías absolutas, empezaron a perder un poco su poder y su reputación y empezaron a convertirse poco a poco en monarquías parlamentarias. O sea, donde existía un parlamento que era la voz del pueblo, ¿no es cierto? Representaba la voz del pueblo. Y como les conté también la semana que pasó, el miércoles pasado, poco a poco también se fue desintegrando la función fiscalizadora del Poder Ejecutivo, que es lo que nosotros actualmente conocemos como el Poder Judicial. Ahí es entonces donde empieza todo esto. Es John Locke la primera persona que sugiere que el poder se divida. Todos los filósofos anteriores a John Locke, incluido Hobbes definitivamente, no, que debe ser una sola parte de poder, porque los reyes, como tienen sangre de dioses, ellos son más inteligentes que el resto. Y si por ahí se contactan, conocen y contratan a un buen asesor, muchísimo mejor. Mira, tienes el poder de la ley legal, o sea, el poder del, mejor dicho, el monopolio de la violencia legal, y tienes gente muy inteligente que te asesora. O sea, esa fórmula parece perfecta, pues, pero no lo es. No lo es en el sentido de que cada uno de nosotros somos completamente diferentes, con muchas cosas distintas en nuestra cabeza. Vamos a hablar en función a esto también en instantes nada más. Locke es el teórico de la separación de poderes. Después de Locke, recién Montesquieu escribe El espíritu de las leyes, donde él habla del check and balance, de los pesos y los contrapesos. Pero ¿en quién se inspira? En John Locke. John Locke, anglosajón, inglés de la tradición anglosajona, de lo que en el mundo jurídico se conoce como el common law. Por otra parte, los demás filósofos continentales van a ser aquellos que van a creer lo mismo que Hobbes. Obvio, Hobbes también era inglés, pero nos tenemos que dar cuenta de algo. Era un inglés, pero no seguía la tradición inglesa del gobierno limitado, sino era un inglés que tenía el mismo pensamiento que los continentales. Y de hecho que también en la Europa continental hubieron algunos pensadores que tenían más similitud con la corriente anglosajona, Cuando hablemos de sociedad civil, voy a hablar justo de un francés que quiere ser anglosajón o que piensa como anglosajón, porque ahorita Hobbes es un anglosajón que piensa como francés. Acá hay algo muy interesante y que tiene mucho que ver con los discursos diarios, que es el concepto de libertad. Entonces nosotros muchas veces chocamos con ese término, con esa palabra tan bonita, porque la tradición que nosotros tenemos en función de esa palabra es distinta y justamente esa ruptura teórica, intelectual, empieza en estas épocas con Hobbes y con Locke. La libertad. Disculpe. A ver, para Locke la libertad debe ser negativa. Para Hobbes la libertad debe ser positiva. ¿Qué significa esto? Significa que libertad para Locke, del gobierno limitado, es que nadie te impida hacer algo. Que nadie te impida, que no hay una fuerza exterior a ti que te impida hacer algo. Ese es el concepto de libertad negativa que tiene John Locke y todos sus seguidores del gobierno limitado. Por otra parte, Thomas Hobbes consideraba que una persona va a ser libre mientras más medios tenga a su disposición para poder concretar sus fines. Esa es la libertad positiva de Hobbes, que para que yo sea libre me debe de dar a alguien los bienes materiales que yo necesito para poder ser libre, para poder proyectar mis planes, mentalizar los medios que necesito y actuar. Es un momento muy interesante, no solo porque se da origen a la concepción de Estado moderno que tenemos hasta el día de hoy, con la conformación jurídica institucional que tenemos hasta el día de hoy, sino también se empieza desde un punto de vista filosófico
a separar la libertad. Unos, la libertad negativa, la violencia. Un filósofo del siglo XX, Friedrich von Hayek, decía que la libertad era el reino de las acciones no impedidas. Él seguía la tradición del gobierno limitado de John Locke, ¿no? Hobbes y los hobbesianos, y con el tiempo igualitaristas, y con el tiempo socialistas, siguen la lógica de Hobbes, de que para que una persona sea libre tiene que tener bienes materiales, alguien le debe proveer de bienes materiales. Entonces, yendo un poquito más adentro en función a esto que dice Hobbes, ¿quién te debe proveer esos bienes materiales para que tú seas libre desde la concepción filosófica positiva? La sociedad. La sociedad. ¿Cuál es la concreción tangible de la sociedad? La burocracia, los alcaldes, los congresistas, el Estado. Entonces, ahí, siguiendo la tradición de Hobbes y siguiendo la tradición de Locke, nosotros podemos darnos cuenta cuáles son las tradiciones de las políticas públicas, de las propuestas que nosotros escuchamos, tanto a nivel del debate político, como que también en función al debate técnico. Nos habíamos quedado aquí, ¿no es cierto? Luego habíamos pasado a esto, les había contado que es importante que nosotros le prestemos mucha atención a este tema de las ideas. Que las ideas son importantísimas porque influyen en la generación, en el desarrollo de instituciones. Estas, como son reglas de juego, determinan o no incentivos. Entonces, vamos a poner un ejemplo súper sencillo. Yo ahorita les digo, voy a aumentarle 5 puntos al que me pregunta. Entonces, yo estoy seguro que acá un montón de gente va a levantar su mano para que le pregunte porque les genere un incentivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el incentivo? El incentivo es a que ustedes pregunten. Ahora imagínense que yo les digo, al que me pregunta, lo jalo. Y entonces, ¿ustedes qué incentivo van a tener? El incentivo de quedarse callados, porque si preguntan, el profesor les jala. Entonces, dense cuenta, miren, cuán importantes son las reglas de juego, porque nos generan incentivos para actuar de distintas maneras. Discúlpeme que retroceda tanto, pero cuando puse este primer ejemplo aquí, nosotros estamos hablando de instituciones diferentes, reglas de juego diferentes e incentivos diferentes. Incentivos diferentes. Finalmente, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque repercuten los resultados. Repercuten los resultados. Por ahí en el chat me están poniendo Rousseau entró al chat, nos dijo que el hombre era bueno y que la sociedad lo ha corrompido. O el poder no corrompe al hombre, y si el hombre ya está corrompido. Bueno, es completamente difícil poder asegurar eso, porque tendríamos que ser conscientes que estamos hablando de hombre, una entelequia muy amplia. Es como decir, el pueblo es bueno, el pueblo es malo, los estudiantes son estudiosos, los estudiantes son tardones, los estudiantes no saben preguntar, los estudiantes no saben responder, los estudiantes no saben escribir, los profesores son unos aburridos, los profesores no saben enseñar, los profesores están desactualizados. Sí, algunos profesores, sí, algunos profesores, no. Hay muchos seres humanos que han hecho grandes, grandes aportes a la humanidad, como que también ha habido gente que ha hecho lo contrario. A un nivel maestría, nosotros como que tenemos que ser un poquito más precisos también en este tipo de temas, sobre todo por la maestría que están llevando, que es gestión pública. Es el debate público. En el debate público, sobre todo, bueno, si queremos tener un debate público serio, no podemos contestar con memes, no podemos contestar con stickers, bueno, son metáforas, ¿no? No podemos contestar con memes, ni con stickers, ni con caritas, ni con emojis, no, nada de eso. Es un pensamiento muchísimo más elaborado, muchísimo más procesado. Debemos que saber conceptos y debemos que saber datos de actualidad. Hay una fórmula aquí que les dije en la clase pasada que la vamos a ir repitiendo constantemente, y es que el Estado debe ser eficiente. Para entender nosotros rápidamente este concepto de eficiencia, tenemos que ponernos a pensar en hacer más con lo mismo o hacer lo mismo con menos. Tú eres eficiente cuando tienes cierta cantidad de recursos y haces lo más, ¿no? O tienes cierta cantidad de producción y te cuesta producirlo lo menos. Esas son las dos formas en las cuales uno puede ser eficiente, así en términos sencillos, así como entre amigos.
Ese es el Estado eficiente. Entonces, que sea eficiente a la hora de proveer bienes públicos, educación, seguridad, justicia, incluso programas sociales. O sea, está muy bien que haya programas sociales, sí, pero por favor, que en la implementación, desarrollo, acompañamiento del programa social seamos eficientes. Cuando se hace la crítica al gobierno y a los programas sociales, no es pues simplemente que está mal y que desaparezca. Nadie está en contra de que ocurra algo así, mientras los programas sociales no se conviertan en programas muy asistencialistas, que ahí sí sería bastante peligroso. No sé si ustedes están un poco atentos a lo que pasa en América Latina, pero el país en América Latina, en nuestro vecindario, que tiene muchos problemas por ese tema de los aportes, de los programas sociales que se han ampliado para cada vez más personas, es Argentina. Suena muy bonito que cada vez más gente que tenga más planes, programas sociales, sí, pero el detalle es que ocurre un tema de incentivos. Entonces, si tú tienes cada vez más programas sociales, incluso para los que no trabajan, ¿qué incentivo tienes en trabajar? Si quizás trabajando ganas, digamos, 600 y el bono es 650 o el plan es 700, no te conviene trabajar. Se generan incentivos para no trabajar. ¿Y cuál es el problema con los programas sociales muy asistencialistas? Es que son cada vez más gente los que tienen los programas sociales y esa más gente que está en el programa social significa menos gente trabajando. Y entonces, si tú lo que quieres es repartir, por lo menos debes tener una fuente fija de ingresos para que tú puedas seguir repartiendo. Porque si repartes lo que anteriormente se creó como riqueza y no haces nada para que siga creciendo o para que siga existiendo riqueza, es lógico. ¿Qué va a pasar? Va a haber un momento en que ya no tengas que repartir. Y eso en ciencia, en la gestión pública se llama pues los déficits del presupuesto. Eh, eh, no se respeta el equilibrio fiscal por este tipo de cosas. Es por eso que para que no exista mucha, ¿cómo lo podría decir? O sea, para que no exista mucha distancia entre los ciudadanos y el poder político, se espera que con la modernización nosotros podamos acercar al Estado a nosotros y nosotros a él, en el sentido, y con esto mejorar la transparencia. Y obvio, como nosotros estamos hablando desde la lógica del gobierno limitado con el Estado de Derecho, para evitar que quien esté en el poder abuse del poder, una de las mejores formas para poder limitar el poder es atomizarlo de una u otra manera. ¿Qué significa eso en términos un poquito más conocidos? La descentralización, un proceso de descentralización. Pero obvio, ¿no? Un proceso de descentralización fiscal, ¿no? No solamente un proceso de descentralización para la foto, para la propuesta de campaña, sino algo completo, algo integral. El último tema de la cuarta videoconferencia es justamente el tema de las soluciones policéntricas en la gestión pública y es una aproximación, o mejor dicho, es algo muy parecido al tema de la descentralización, así que vamos a profundizar en ese tema y en el policentrismo en un par de semanas más. Esto ya sería algunos temas nuevos que les había dicho. Vamos a empezar a hablar acerca de economía. Tengo 3 diapositivas, no se preocupen, no va a ser muy extenso y luego vamos a proceder a hablar del tema importante. A ver, antes, cuando nosotros hablamos del mercado tenemos que ser conscientes que nos estamos refiriendo a una institución en la cual existen gente que compra, gente que vende, que se pone de acuerdo en un precio y una cantidad. En economía, o ahorita que nos estamos poniendo los anteojos de la economía, tenemos que tener muy en cuenta esto y siempre, que los precios, siempre en economía, son señales, equivalen a señales. Perdón, estoy mal con el mouse. Señales. En economía, los precios son señales. Nunca se olviden de eso. Los precios son señales. ¿Dónde es el lugar donde la gente interactúa intercambiando bienes y servicios por dinero? Pueden incluso recurrir a economías de intercambio directo o trueque en el mercado. El mercado ha sido analizado desde la economía desde 1776, que es el año en el cual Adam Smith publica La riqueza de las naciones. Esto no significa que Adam Smith haya sido el que ha creado los fundamentos de la economía, no. Viene desde mucho más antes, desde la época incluso de algunos poetas griegos y sobre todo de la escuela de Salamanca, de España, en el siglo XVI. Sin embargo,
Se considera que Adam Smith es el padre de la economía moderna porque desde el 9 de marzo de 1776, el año en que se publica su gran obra, la segunda de Adam Smith, La riqueza de las naciones, es como que el primer libro en el cual es un compendio de temas estrictamente económicos: precios, producción, circulación, moneda, el valor de la moneda, los tipos de cambio entre monedas, cuál es el papel del comerciante, y también cuenta historias económicas. Se dice: en Roma, con tal emperador, tenían tal nivel de ingresos, con ese otro emperador que hizo tal cosa, disminuyó los ingresos, entonces empezó a haber un déficit. Es un librazo. La riqueza de las naciones es un gran libro, muy interesante. A partir de esa época, y porque algunos dicen que Adam Smith era inglés, por eso tenía mucha bola, la comunidad académica de la época adoraba a los ingleses más que a otros autores, mucho más que los españoles. A los españoles los detestaban por la leyenda negra que corría por esos años. Y entonces Adam Smith, considerado el padre de la economía, a partir de esa época, con la publicación de ese libro, se empieza a hacer recién un análisis con metodología de la economía, porque la economía empieza utilizando instrumental de la filosofía moral. Luego recién empieza a tener sus propias herramientas, sus propias metodologías. En el campo del avance, en el tiempo, en el periodo en el cual la economía va haciéndose cada vez más científica, ocurre una ruptura en 1871, en el siglo XIX, ¿no? Y es que hay una ruptura en el siguiente sentido. Hay algunos que creen que el mercado debe ser estudiado con instrumental de las ciencias formales, como la matemática, y entonces si tú utilizas herramientas numéricas para analizar los problemas de la economía, siempre en tu cabecita el mercado va a ser un equilibrio, con dos curvas que se intersectan y forman un punto, luego una cantidad de equilibrio, un precio equilibrio, ya. La otra tradición decía que no, pues la economía es una ciencia social, no es tanto una ciencia formal como la matemática. Y entonces podemos utilizar instrumental de ciencias sociales. Y entonces cuando tú utilizas instrumental de ciencias sociales, es diferente utilizar instrumental matemático. Entonces el resultado de tus observaciones también van a ser completamente distintas. Por una parte les contaba que bajo una prisma matemática el mercado era un equilibrio, pero bajo un prisma de ciencia social, de acción humana, el mercado es un proceso. Es un proceso, como pueden ver en esta imagen, donde interactúan muchas personas que tienen mucha información en su cabeza. En economía, esa información son los precios. La verdad, siempre pongo este ejemplo al inicio de mis clases, así que no recuerdo bien si se los planteé se los conté el día viernes, perdón, el día miércoles que nos conocimos. Y es que si tú tienes que hacer un puente y te dan dos alternativas: hacerlo en cemento, en hierro y cemento, y otra alternativa es hacerlo en oro y plata, pues definitivamente todos vamos a optar por la primera opción, porque sabemos los precios del oro y la plata, y que no tiene ningún sentido poner algo tan caro ahí cuando existen materiales mucho más económicos y mucho más pertinentes para que se pueda hacer esa obra. Pero ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta de eso tan rápido, incluso matarnos de risa si alguien propone que se va a hacer un puente de oro o de plata? Es porque sabemos que hay, porque conocemos los precios. Y obviamente no nos damos cuenta de la cantidad de precios que conocemos, tal cual no nos damos cuenta de la cantidad de palabras que tenemos acá, pero que lo utilizamos todos los días, en toda hora. Sabemos con qué persona utilizar tal palabra, otra palabra, con quién usas jergas, con quién sueltas un ajo, no sé, con quién te pones muy formal. Así es, lo mismo, es el mismo conocimiento que tenemos en la cabeza con el sistema de precios. Si nosotros pensaríamos, tal cual lo hace la corriente que matematiza la economía, que el mercado es un equilibrio, muchas veces entonces nos están viendo a nosotros como si fuésemos robots, y que ante el mismo estímulo actuamos todos por igual, cuando no es tan así, cuando no es tan así. Hay dos formas de analizar entonces el mercado. La primera es como un equilibrio. Si es un equilibrio, es definitivamente estático. Y acá les pongo como ejemplo el modelo de competencia perfecta, que es el modelo clásico utilizado por la escuela neoclásica. La escuela neoclásica es esta escuela de economía que se desarrolla después de la obra de Adam Smith, en el momento en que diverge la economía. Los matemáticos son los neoclásicos, los de ciencias sociales son los economistas de
de la escuela austríaca. Es una escuela muy minoritaria, pero que tiene aportes demasiado importantes, sobre todo para poder acercar algunos conceptos económicos básicos a las personas que recién están escuchando este tipo de temas. El mercado de competencia perfecta, el modelo de competencia perfecta, también indica que, por ejemplo, los bienes que se intercambian en este modelo son bienes iguales, homogéneos. Entonces, ahorita alguien escucha y dice, un rato, el supuesto te dice que intercambian bienes que son homogéneos, o sea, iguales. Si estás intercambiando, si estás compitiendo en un lugar donde hay bienes iguales, ¿qué sentido tiene la competencia? Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que este modelo es solamente teórico. Es un modelo teórico, pero que nos permite un poco entender más o menos cuál es el funcionamiento de los agentes económicos. Tienes una curva de oferta, pendiente positiva, una curva de demanda, pendiente negativa. Bueno, lo que significa esas pendientes es que, por ejemplo, cuando aumenta el precio de un bien y tú eres demandante, vas a comprar menos. Pero cuando baja el precio, cuando sube el precio del bien y tú eres comprador, vas a comprar menos. Cuando baja el precio del bien y tú eres comprador, vas a comprar más. Pero cuando tú eres vendedor, o sea, cuando eres ofertante y sube el precio de lo que tú estás vendiendo, vas a querer producir más. Si baja el precio de lo que tú produces, vas a querer producir menos. Los precios son señales, es por eso que en función a los precios se toma la decisión de si compras más o si compras menos, si produces más o si produces menos. En economía, los precios son los guías. ¿Cuál estrella en el cielo, en el firmamento para los caminantes nocturnos? Literal. A un caminante nocturno, quítale las estrellas. Se pierde. No sabe dónde va a ir. O muévele el firmamento, ya, metafóricamente. No va a saber dónde ir. Igual en el mercado, altera las señales, altera los precios, cambia los precios por ley. La gente va a tomar malas decisiones. Para ir avanzando. La otra forma de entender el mercado es como un proceso. El proceso de mercado. Tal cual les comenté, después de esta presentación voy a subir mis diapositivas y ustedes tienen aquí links y cuando tengan el archivo en PowerPoint, tranquilamente van a poder entrar ahí y revisar. Si por ahí alguien revisa algo y tiene una duda, una crítica, un reclamo, con confianza nomás a la siguiente clase, o sea, después de que lo analicen, en la clase inmediata, lo comentan y lo analizamos, aunque sea en un partido aparte. Cuando nosotros hacemos la concepción del mercado en términos de proceso, tenemos que ser conscientes que a diferencia del equilibrio estático, permítanme cambiar, a diferencia del equilibrio estático, aquí nosotros hablamos de un proceso dinámico. A diferencia de hablar de bienes homogéneos, hablamos de situaciones de rivalidad y descubrimiento. La rivalidad es la clásica competencia que hay en el mercado. Y el descubrimiento es el trabajo que hacen los emprendedores para descubrir necesidades insatisfechas de parte nuestra. ¿Qué es una necesidad insatisfecha? ¿O cómo un emprendedor identifica una necesidad insatisfecha? A ver, pongámonos a pensar. Algo que queramos, que necesitemos con suma urgencia o con el cual nos hayamos encaprichado. ¿Ya? Y que aunque tengamos la plata en el monedero, en la billetera, en la tarjeta de crédito, en el chanchito interbank, debajo del colchón, donde ustedes quieran, en el lugar en el que estén, yo ahorita estoy en Urubamba, en Cusco, no lo encuentran alrededor. Tienes la plata, tienes la necesidad, pero no lo encuentras. No lo encuentras cerca. Entonces, ¿qué es lo que hacen los emprendedores? Están atentos a descubrir esas oportunidades. Y se dicen, oye, hay un montón de gente que viene acá a este nevado, a mirar este nevado. Y si ponemos un hotel, y si hacemos un lodge, y si hacemos algo así, y entonces van, arriesgan y lo hacen. Si aciertan descubriendo lo que la gente quiere, en economía tiene un premio. Ese premio se llama ganancia. Si el emprendedor falla a la hora de descubrir la necesidad insatisfecha, o sea, no descubre la necesidad insatisfecha, en economía tiene un castigo, pérdida. El premio es la ganancia económica, la pérdida es, mejor dicho, el castigo es la pérdida económica. Cuando tus estados financieros, tu balance contable está en azulito, es que has hecho bien las cosas, descubriste la necesidad insatisfecha. Si tus estados financieros están en rojito, entonces no descubriste, estás incurriendo en pérdidas. Tanto las ganancias como las pérdidas son precios y los precios son señales. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás en un barrio y ves que tu amigo, bueno, es un ejemplo que deberíamos poner hace 20 años atrás. Estás en un barrio y tu amigo pone una cabina de internet y empieza a tener harto dinero.
Tú sabes que tiene ganancias. ¿Qué es lo que harías tú si tendrías capital para emprender? Quizás pondrías una cabina de internet. ¿Por qué? Porque sabes que es rentable. ¿Por qué? Porque tu amigo tiene ganancias. Si tu amigo empieza a incurrir en pérdidas, eso significaría que estaría traspasando un aviso de traspaso a internet, o vendo los CPUs, vendo los monitores, los teclados, o te dice, oye, porque estoy perdiendo aquí, no es un buen negocio, estoy incurriendo en pérdidas. Por el hecho de que hay pérdidas, tú ya sabes que si tienes plata y que quieres emprender, quizás no te conviene emprender ahí porque alguien que ya está ahí adentro está incurriendo en pérdidas. O tienes la oportunidad de hacer algo, innovar, bueno, también. Pero básicamente los precios son señales. Otra cosa, y se me estaba pasando, en el modelo de competencia perfecta de acá, se supone que además de los bienes ser homogéneos, la información es perfecta. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refieren los neoclásicos con esto? A que tanto el demandante como el ofertante tienen la misma relación uno del otro. Pero bueno, eso en la realidad no ocurre. Lo que nosotros podemos llegar a saber, yo tengo acá alcohol en spray, por ejemplo, lo que nosotros podemos llegar a saber como demandante de la oferta es el precio, es la cantidad de alcohol, es el porcentaje, el grado, el código de barras, indicaciones, dónde lo han hecho, mantener fuera del alcance de los niños, no lo mezcle con Coca-Cola, cosas así. Cosas así. Y ellos que saben de nosotros, ellos saben de nosotros quizás por algún focus group, alguna encuesta que han podido hacer, cuáles son nuestros gustos y preferencias, cuál es el mejor tamaño que queremos. Pueden incluso saber un poquito acerca de nuestros ingresos, pero nunca van a tener información perfecta de nosotros. Ni nosotros tenemos información perfecta de nosotros. ¿Cómo es posible que alguien va a tener información perfecta? Ese es otro de los, ese es otro de los supuestos que hace que este modelo de competencia perfecta sea estrictamente teórico. Desde el punto de vista del proceso de mercado, se supera este problema de la información perfecta porque dice, ese no es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos a un problema superior. ¿Y cuál es ese problema superior y más difícil, y mejor dicho, que nunca se va a poder solucionar? Es que el conocimiento es disperso. O sea, nunca se va a poder solucionar de manera completa y que deje de ser un problema en el futuro. Que se soluciona, sí, en algunos aspectos. ¿Cuándo, por ejemplo, podemos decir que se soluciona el problema de la información? Cuando hay intercambios en el mercado y cuando la empresa genera fidelidad. Entonces, tú quieres satisfacer tu necesidad con este alcohol, o necesitas alcohol, compras esta marca, te va bien y siempre compras. Listo. No necesitas mucha información, superas un poco esto, pero somos conscientes de que existe conocimiento disperso. Y acá hay dos términos, el término de información y el término de conocimiento. Información es lo que nosotros podemos tener ahí alrededor nuestro que está volando en nuestra cabeza, pero conocimiento es cuando esa información se empieza a articular poco a poco y empieza a tener en nuestra mente mayores escalas de consistencia. Como la información a la que estamos expuestos es diferente, como el tamiz que nosotros tenemos aquí, el filtro que tenemos aquí es diferente, entonces el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros, por más que estés en el mismo curso, es diferente. Porque está influido también por tu experiencia y mis amigos psicólogos evolucionistas dirían, y también por tu carga genética. Así es, así es. La lógica del entender al mercado como un proceso es la siguiente, que cuando hay una situación más competitiva, ¿no? Aumenta la competencia, aumenta al mismo tiempo la oferta. O sea, la cantidad de empresas que hay, disminuyen así los precios, las tarifas, aumenta el consumo y disminuye la escasez. Obvio, nosotros entendemos como escasez a que nadie tiene todo lo que quiere, ni en las cantidades que quisiera, y mucho menos en abundancia. A ver, estoy seguro que tenemos algo de tiempo libre, pero si nos preguntaran, oye, ¿no quisieras tener más? Lo primero que tú responderías es sí. Otro, todos tenemos algo de dinero ahorrado, no será mucho, tendrá un cerito, algunos tendrán 2 ceritos o algunos 3 o más ceritos, enhorabuena por ustedes, espero sean muchos ceros más para todos, pero si te dice, oye, ¿quisieras un poquito más? Mucha gente respondería, bueno, casi todos dirían sí, o sea, mostrando que siempre estamos expuestos a la escasez. Les repito ese concepto que lo tenemos que tener ahí en la cabeza para entender las cosas fáciles. Nadie tiene todo lo que quiere, ni en las cantidades que quisiera, y ni mucho menos en abundancia. Eso es escasez.
¿Y cuál es la mejor forma de paliar la escasez? Porque jamás se erradica. Erradicar la escasez significaría erradicar la forma en la cual nosotros nos hemos ido desarrollando como entes vivos. O sea, tendría que cambiar todo nuestro cableado interno, a mí me gusta decir el cableado interno, para que no haya escasez. O sea, que hay un momento en el cual tú tomes desayuno y ya, pues ya no tengas más necesidad de tomarlo. Ahí sería una situación donde se erradicaría la escasez y pues no tiene ningún sentido. Siguiendo la lógica contraria, siguiendo, por favor, apague, por favor, al final siempre hay comentarios, por favor. A ver, siguiendo la lógica contraria, y voy a cambiar de color acá, siguiendo la lógica contraria, una situación donde la competencia es restringida, o sea, donde hay monopolios, oligopolios, la oferta también es restringida, son pocas empresas. Son pocas empresas, son pocos bienes o pocos servicios. Si son menos bienes y menos servicios, los precios siempre suben. Los precios se encarecen. Si los precios se encarecen, es más difícil para las personas poder satisfacer sus necesidades y disminuir el consumo. Si tú dejas de consumir progresivamente, vas a sentir, vas a experimentar cada vez más estadios, situaciones de escasez. Una de las formas con las cuales nosotros combatimos la escasez es justamente con políticas que fomenten mayores espacios de competencia. Cuando nosotros hablamos de que hayan mayores espacios de competencia en el mercado, no quiere decir que no tengan que haber programas sociales, que no tengan que haber prestaciones gubernamentales en salud, en educación, para nada. Son cosas completamente distintas. Muchas veces nos pintan la imagen de aquellas personas que defendemos al mercado libre como que personas que no queremos que el Estado se meta en nada y que queremos que la gente se muera de hambre, y no es así. Para nada, son cosas completamente distintas. A un nivel maestría ya no estamos para responder con un meme o con un sticker. Tenemos que ir un poquito más allá, analizar un poquito más allá y hacer comparaciones con los regímenes políticos donde hay más competencia, con los que hay menos competencia. En el mismo país uno puede analizar sectores económicos realmente competitivos y sectores económicos realmente con la competencia restringida. Y obviamente, ¿no? Quienes restringen esa competencia son estas grandes empresas. Justo a la clase que viene vamos a analizar cuáles son los mecanismos que utilizan las grandes empresas para mantener esos privilegios que están muy mal. Y justamente la virtualización del Estado ayuda mucho a que esos privilegios que tienen esas grandes empresas disminuyan porque de una u otra manera le aplanan la cancha para que puedan recibir competencia. Eso es lo interesante del curso que estamos analizando. Me quedan 2 diapositivas nada más, luego hablamos del tema, y, bueno, luego preguntas y al final aterrizamos con el tema del ensayo. El mercado, como les había estado contando, no flota. El mercado se asienta en instituciones. Una de ellas, y es muy importante, son los derechos de propiedad. ¿Por qué? Y lo voy a poner muy sencillo. Cuando hay una persona y quiere intercambiar con otra, él tiene un lapicero y él tiene un sol, un sol es pertenencia de este señor. Este lapicero es propiedad de este señor. Ambos se ponen de acuerdo para intercambiar, Él se desprende de su propiedad para entregarla voluntariamente. En la otra parte se desprende de su propiedad para entregarla voluntariamente. ¿Cuál es la concreción de los intercambios libres y voluntarios? Que ambas partes se benefician, son mutuamente beneficiosos. Es por eso que en una economía competitiva de verdad, donde la gente libre y voluntariamente emprende, compra, se retira del mercado, vuelve a emprender con otras personas, se asocia y hay libertad de empresa de verdad, o sea, mientras más espacios de libertad haya, más intercambios libres y voluntarios van a haber y que van a ser siempre mutuamente beneficiosos. Autores como por ejemplo David Hume, el señor que está acá, lo mencionaba como el win-win system, el sistema de ganar-ganar. ¿Por qué? Porque ganan ambas partes. Si tú voluntariamente te desprendes de algo por recibir algo a cambio, es porque tú consideras que lo que estás entregando vale menos para ti que lo que estás recibiendo.
Y de la misma forma, con esa misma lógica, la otra persona que intercambia contigo. Tú te desprendes de 5 soles porque valoras más el lapicero, porque seguramente quieres escribir, y con 5 soles no puedes escribir. La señora que te vende el lapicero en la librería valora menos su mercadería, por eso te la entrega, y lo que valora más es tus 5 soles. Y acá, ¿saben cuál es lo más interesante? Que cuando hay intercambio libre y voluntario, es mutuamente beneficioso, existe una concreción moral y que se refleja con el lenguaje. Gracias y gracias a usted. ¿Por qué hay el doble gracias? Porque ambas partes se están beneficiando. Porque ambas partes se están beneficiando. Yo entiendo que es un tema también de cortesía, pero hay un intercambio libre y voluntario mutuamente beneficioso, tiene una concreción moral. El agradecimiento por partida doble. ¿Cómo surgen los derechos de propiedad? Surgen, es un derecho natural secundario, los primeros derechos naturales son la vida y la libertad, y pues definitivamente los medios que nosotros tenemos, como se puede entender, digamos, la naturaleza, son bienes que nosotros podemos apropiar para seguir viviendo y para seguir siendo libres. Entonces, todos los teóricos de naturalismo, por ejemplo, aceptan que el derecho de propiedad es un derecho natural, sí, pero secundario, que es natural y que tiene que tener la misma defensa que los derechos naturales anteriores, sí, solo que surge a partir de los dos primeros. Surge a partir de los dos primeros. Desde un punto de vista evolutivo, cómo surge el derecho de propiedad o cómo se va constituyendo el derecho de propiedad, mejor dicho, en función a la apropiación originaria. ¿Qué cosa es esto? Cuando un cavernícola, digamos, permítame el término, encuentra una roca, encontró una rama, y con su creatividad, con su trabajo, con su astucia, con su destreza manual y despliegue mental, lo que hace con esto es una comba. Una comba, un hacha, un martillo. ¿De quién va a ser esta comba, este hacha, el martillo? De la persona que unió la piedra y la rama, esta persona. ¿Es su propiedad? Sí. ¿Por qué pongo aquí que los precios son señales otra vez? Porque aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Y quién fijó que este lapicero cueste un sol? El propietario. El propietario fijó que es un sol. Guiado por el mercado, claro que sí. Por las señales que hay en el mercado, sí. Pero ¿quién decide qué precio le pone a su mercadería? El propietario. El propietario. Sin propietario no hay precio. Sin precio no hay señal. Sin señal no hay intercambio. Los precios son importantísimos y emanan del dueño. El dueño de la mercadería le pone el precio a ese alcohol en gel. Yo puedo saber cuánto cuesta este alcohol en gel porque su propietario anterior, el señor de la farmacia que me lo vendió, que es su dueño, el que compró de una cadena de una empresa que vende alcohol, ¿no es cierto? Que era su propietario, entonces ahora yo soy dueño del alcohol. Pasó de mano en mano, pero libre y voluntariamente. ¿Cómo pasó de mano en mano? Porque sabían los precios. ¿Quiénes ponían los precios? El dueño. El dueño. Si no hay dueño, no hay precios. O sea, sin propiedad, voy a cambiar al resaltador. O sea, sin derechos de propiedad, no hay precios. Si no hay precios, no hay señales. Si no hay señales, no hay intercambios libres y voluntarios. Para que se den cuenta cuán importante son los precios. Ya, esa es la última diapositiva. Para cerrar este complemento de la semana, de la clase del día miércoles. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo con los precios del alcohol en gel, del barbijo y del petróleo hasta hace un tiempo? Estos precios subieron y hasta hace un tiempo estos precios bajaron. ¿Y por qué? Porque hubo una pandemia, hay un virus suelto por ahí, porque un chinito tomó su sopa de murciélagos fría, le hizo mal y nos contagió a todos, nos perjudicó a todos, mejor dicho, y entonces se declararon las cuarentenas, la gente empezó atentos acá, a valorar más su vida, a valorar más su salud. Y cuando tú aumentas la valoración de algo, aumenta su precio. Si la gente de la noche a la mañana empieza a valorar los plumones rojos,
va a haber cada vez más gente que quiera vender plumones rojos. Porque se supone si la gente valora el plumón rojo, el precio del plumón rojo sube. El precio es señal. El precio es una señal. Entonces, subió el precio. ¿Qué señal te está dando? ¿Qué señal le da a los demandantes? Que ya no vas a poder comprar la misma cantidad de plumones rojos porque el precio está subiendo. Pero si eres ofertante, lo que tú ves cuando el precio del plumón rojo aumenta es una posibilidad de invertir en ese negocio para ganar más. Entonces, el virus está ahí, nos tenemos que cuidar, valoramos más nuestra salud, por ende, valoramos más los medios que nos van a ayudar a cumplir el fin. El fin es cuidar nuestra salud. Los medios, ¿cuáles pueden ser? Estos. Por eso subió el precio del barbijo, por eso subió el precio del alcohol en gel. Y los precios no subieron y se hicieron inalcanzables. Hubo un momento en el que subió mucho, todos nos preocupamos. Obviamente, las personas que no entienden economía y proceso de mercado se habrán preocupado mucho, pero felizmente, ¿qué es lo que pasa? Aumentaron los precios y los precios son señales. ¿No se han dado cuenta que hay cada vez más gente y de distintos lugares vendiendo alcohol en gel y barbijos? ¿Por qué creen que hay más gente vendiendo alcohol en gel y barbijos? Porque los precios han subido. Si alguien hubiera controlado los precios, algo que suena muy bonito, pero que es muy peligroso, entonces no hubieran habido las suficientes señales en el mercado para que hayan cada vez más ofertantes de alcohol en gel y barbijos. Y ahí sí, probablemente hubiésemos estado en situaciones de escasez de barbijos y de alcohol en gel. E imagínense, estimados maestristas, sin barbijos y alcohol en gel en el mercado en una situación de pandemia. Eso será un despelote, definitivamente. Lo contrario pasó con el petróleo hasta hace unos meses. ¿Por qué? Porque una de las formas en las cuales tú cuidas tu vida, tu salud, ¿no? Y por ende tu vida, es no salir de tu casa. Uno de los medios con los cuales la gente sale de su casa es sus vehículos. Eh, el vehículo necesita un recurso para que pueda funcionar, que es la gasolina o el petróleo. Entonces, si todo el mundo tenía sus carros estacionados o en la cochera, o en sus cocheras, o en los garajes, entonces nadie demanda gasolina. Si nadie demanda gasolina, o sea, significa que nadie valora la gasolina, baja el precio de la gasolina, baja el precio del petróleo. Fenómenos diferentes. Ante la misma situación, pandemia, suben los precios de algunos bienes, bajan los precios de otros. Este ejemplo ya para cerrar. Zoom, la plataforma a través de la que en este momento nos estamos comunicando en la actualidad, o bueno, con indicadores desde hace un mes y medio aproximadamente, muestra que su rentabilidad, o sea, mejor dicho, su valor en el mercado de capitales, en el mercado bursátil, es la sumatoria de 11 o 12 empresas de aerolíneas. ¿Y por qué? Porque al igual que la gente no podía viajar en carro, no podía viajar en bus y no podía viajar en avión. Entonces, ¿qué creen que pasó con la valoración al avión? Disminuyó, hizo que sus precios bajen. La gente ya no se podía ver físicamente, pero necesitamos tener reuniones, necesitamos tener clases. ¿Qué medio necesitamos para poder cumplir el fin? Zoom. ¿Qué pasó con la valorización de Zoom? Se disparó. Si alguien habrá intuido y habrá comprado acciones de Zoom en diciembre, probablemente esa persona es millonaria ahorita. Porque se incrementó muchísimo. Imagínense, todo el mundo demanda Zoom y obviamente los programas que son parecidos a Zoom. Este es el proceso de mercado. Desde la esfera de la economía nos estamos exponiendo a este tipo de situaciones. Acciones humanas en función a incentivos, en función y guiados siempre por un sistema de precios. Por un sistema de precios. Antes de pasar acá al tema del ensayo, había una participación, pero por favor, si la participación tiene mucha bulla detrás, no se vean la forma de irse a algún lugar donde no haya tanta bulla, porque de nada va a servir que hablen si no les vamos a escuchar bien. Si no, también pueden redactar el mensaje, pueden redactar un mensaje en el chat. No va a haber ningún problema. Profesor, si me permite. Claro que sí, muchas gracias, más bien. Gracias, profesor. Bueno, para empezar y tratar de ser muy corto, por ejemplo, en la época de Hitler, Hitler ya tenía una contrariedad contra los judíos, ¿no? Y aún eran época también en la cual en Europa también había discriminación contra los judíos, y eso se ve en los chistes que se hacía contra los mismos judíos, ¿no? Hitler cuando llega al poder,
ya sabemos qué es lo que hizo todo contra los judíos, ¿no? Entonces, por ahí yo no creo que el poder corrompa al hombre, porque en tal caso no se podría generalizar, ¿no? Yo creo que más bien el poder refleja lo que uno ya es, ¿no? Lo que ya uno es, o sea, refleja, si va a depender mucho quién llegue también al poder, al nivel de conciencia que pueda tener, ¿no? Ahora, por otra parte, vemos que también la Constitución Política de 1993, referente a lo que es la parte de la economía, el Estado no brinda mayor protección, ¿no? Lo que indica es, se deja esa potestad a la empresa privada y vemos lo que actualmente tenemos, pues, y lo vivimos en mercantilismo. Y esto vemos, por ejemplo, a mí particularmente lo que me ha pasado cuando tuve una operación en una clínica, lo que más me ha costado ha sido el precio de los medicamentos en una clínica que eran 5 o 6 veces mucho mayor del precio normal que se puede encontrar afuera, ¿no? Incluso también hasta en el precio del gas de camisea, en Cusco está más caro que en la ciudad de Lima, o acá en Apurímac, que muchos de los que estamos llevando este curso, somos de Apurímac, vemos que también el precio es mucho mayor que en otros lados, aun cuando estamos más próximo al gas que de camisea que está en Cusco, ¿no? Gracias, profesor. Gracias a usted, estimado. Acá en el chat dice Robert, por favor indíqueme también su apellido para bonificarle puntos. Por favor, indíqueme Gracias, profesor. Soy en este preciso momento. ¿Robert qué? Robert Vargas Arbieto. Vargas, correcto, Robert Vargas. Arbieto, sí. Gracias, muchísimas gracias por tu participación. Sí, Gracias. es interesante la reflexión inicial que hizo sobre el poder, porque, a ver, miren, o que el poder te corrompa o que tú llegues corrupto al poder, bueno, igual, sea cual sea la forma, limitemos el poder para no seguir en este debate, porque es bastante incluso filosófico y llega incluso al tema de las cuestiones metafísicas. O sea, habría que ver cuál es la verdadera composición de los incentivos que uno tiene dentro de sí y la parte espiritual para ver si estando ahí en una situación donde estás rodeado de oro no te acercas a robar una monedita, ¿no? A ver, analicemos o no analicemos la forma en la cual nos volvemos corruptos, de que tiene que limitarse el poder, sí, con Estado de Derecho, sí, ahí sí estamos creo todos de acuerdo. El análisis es interesante. Yo había escuchado esa misma reflexión que hizo su compañero Roberto en función al dinero. Y era básicamente que lo que hace el dinero no es que cambie a una persona, sino lo que hace el dinero es que refleja realmente quién eres tú. Cuando tienes dinero, o sea, esas son teorías, son posturas, son posturas. Con el tema del Hitler y los judíos fue fatal, ¿no? Fue fatal. Ah, esperemos nunca más pueda haber una ideología tan terrible, tan totalitaria y tan deshumanizante como fue el nacionalsocialismo, que el partido nazi es nacionalsocialista. Si los socialistas comunistas eran internacionalistas, bueno, los nacionalsocialistas, los nazis eran pues nacionalistas, ¿no? Muy parecido al fascismo italiano, de Mussolini. Las tres vertientes son estatistas. Si no, acuérdense nada más la frase Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado. Ahí Mussolini está diciendo claramente que es estatista, a favor de que haya mientras más Estado, mejor. Otro tema fue la Constitución del 93 y la regulación. A ver, la Constitución del 93 en el capítulo económico muestra claramente que nos hablan de una economía social de mercado. Por eso nosotros tenemos competencia en el mercado y reguladores. Los problemas en las empresas que nosotros tenemos son básicamente en la provisión de agua, en la provisión de energía eléctrica como base. No llegan a la población vulnerable. No llegan a las poblaciones vulnerables. Y acá no es un tema del mercado porque son empresas públicas. Son empresas públicas. Por ejemplo, donde hay una situación competitiva, pero el regulador es un poquito trucho, permítame el término, es las telecomunicaciones, que tú tienes varias empresas privadas, pero hay una empresa que de una u otra manera tiene más prerrogativas con el regulador, que sería OCIPTEL, y la empresa que tiene más prerrogativas que el resto, pese a tener una situación competitiva, es Telefónica. Telefónica.
A ver, Arsenia Córdoba me dice, si el Estado no puede intervenir en la fijación de precios, ¿cómo puede hacer para evitar el abuso de precios por el monopolio? Ah, bueno, miren, nosotros tenemos que ser conscientes de algo. Monopolio es una situación donde una empresa, sí, y hay dos tipos de monopolio, el monopolio natural y el monopolio legal. El monopolio natural es cuando existe una empresa que por condiciones naturales no puede tener competencia. Como por ejemplo, una hidroeléctrica. Acá yo en Cusco, cuando era muy joven, mi primer trabajo fue en EGEMSA, la empresa generadora de energía eléctrica Machu Picchu, Sociedad Anónima. Entonces, más o menos ahí empecé a entender cómo funcionaba esto, el monopolio natural. ¿Y qué es lo que ocurre, no? Como la energía eléctrica tiene dos fases básicas, que es la generación de energía y la distribución, y no puede haber competencia para que no sea una sola empresa la que haga las dos funciones. Lo que se hace es que una empresa se encarga de la generación y otra empresa se encarga de la distribución. En el caso del Cusco, quien genera es EGEMSA y quien distribuye es Electro. E incluso Electro terceriza las funciones de atención a los clientes, de conexión, reconexión, terceriza. El tema de los postes, los cables, terceriza. Entonces, ese es un monopolio natural. Cuando por un tema de condiciones solo hay un cauce de un río, solo hay una hidroeléctrica, es un monopolio natural. Un monopolio legal es cuando el Estado le da una ley a una empresa que le garantice la posibilidad de ser la única en el mercado, como por ejemplo lo hizo el Estado con Telefónica en los 90. Ese es un monopolio. No sé qué empresa podríamos decir que es un monopolio con las características que les estoy diciendo. Ya estamos en maestría. Yo no creo que a un maestrista vaya a pensar que la Coca-Cola, que Donofrio o que el comercio son monopolios, cuando son mercados que están abiertos a la competencia. Los monopolios no están abiertos a la competencia. Que las empresas que les he mencionado, Coca-Cola, Donofrio y el comercio, sean empresas que tienen mayor participación en el mercado, ese es otro tema. Ese es otro tema. Por ejemplo, si la Coca-Cola hubiera sido monopolio, hubiera significado que hubiera tenido un privilegio para que sea la única empresa y ninguna otra empresa hubiera podido entrar a hacerle competencia. Si eso hubiera sucedido, nunca hubieran aparecido los añaños con su producto Cola Real y su marca Biscola, que va hasta Europa y compite en mercados incluso asiáticos. Sí, se me permite, por favor. Jaime está levantando la mano. Profesor, buenas noches. Uno sí hablaba de monopolio, ¿no? De la propiedad, de mercado, ¿no? Lo primero saludar a cada uno de mis compañeros y a usted también, ¿no? ¿Usted cree que no existe también monopolios en la actualidad, en este libre mercado? No, si vemos, por ejemplo, ¿no? Sí existen ahora en el mercado nacional. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, las empresas, por ejemplo, hablemos de cemento nomás, ¿no? Si tienes una empresa ferretera, hay solamente en una ciudad puede vender solamente una persona su producto y no otras, porque no puede ser, así mismo no puede ser una competencia. Y otras, por ejemplo, ¿no? Como si vemos la Coca-Cola, como dice, ¿no? Para no competir, por ejemplo, con otras de su misma clase, lo compra, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Coca-Cola compró, por ejemplo, la Inca-Cola, ¿no? Es un producto peruano y tiene Coca-Cola Company. Entonces, quiere decir que para no competir, para tener el mayor mercado, sigue comprando más empresas de menor tamaño, pero con bastante ascendencia a lo que es en productos en ventas, ¿no? Entonces, quiere decir también acá también en el libre mercado hay monopolios, entonces, oligopolios, son monopolios internacionales, ¿no? Acá hay un tema interesante que usted mencionó, que es el tema de la fábrica de cemento. No sé si usted sabe, pero para que una empresa pueda tener una fábrica de cemento, tiene que tener un permiso del Congreso. No, no es que una empresa de cemento va y dice, hola, soy una empresa de cemento y desde ahora soy la única empresa aquí. No puede hacer eso. Revise bien la ley. Para que exista una fábrica de cemento en un lugar, tiene que haber un congresista en el Parlamento que pida que, digamos, el Cusco tenga su fábrica de cemento. No, lo Y que eso le... implica que haya una ley que le otorgue ese privilegio. Ah, Otro caso, si hay una empresa que se compra a otra, pero que el mercado no está cerrado, no es monopolio. No lo estoy diciendo, es un capricho yo, esa es la teoría. La teoría te muestra eso. El monopolio tiene la característica de que cierra el mercado. Dígame, de las empresas que hemos estado hablando, ¿qué mercados son cerrados?
Cualquiera de nosotros ahorita nos juntamos, hacemos una chancha y ponemos una empresa de helados y le hacemos competencia a Donofrio. Sí, que nos demoremos 100 años en hacerle la competencia al Donito, sí, también es cierto. Si nos No, hacemos el mismo proceso y nos juntamos y ponemos una fábrica de embotelladora, gasificadora de gaseosa, le hacemos la competencia ahorita. Yo pregunto, ¿qué mercado está cerrado? ¿Qué mercado no, está cerrado donde no permita competencia? lo que yo digo es que no está cerrado, sino que para no competir, por ejemplo, Claro, para es que una empresa, por eso mismo, por qué creen que está cerrado? Para no competir. no, lo que, Claro, si se compra una empresa, no compite con esa empresa, pero no quiere claro, decir que el mercado esté cerrado y no compita con otras. Si exacto, Coca-Cola se compró a No, Coca-Cola, está bien, pero está ahí Cola Real. Están ahí algunas empresas que van llegando incluso con bebidas de Bacus. Van saliendo cosas así. exacto. Tenemos que ser Ujú. conscientes No, lo de que yo que decía, pero, el ya. mercado, mientras el mercado no esté cerrado, no hay que tener tanto problema. Mientras no Sí, esté lo que yo cerrado, decía, por eso es ejemplo, fatal. del cemento, es que, por ejemplo, no, yo veo una ciudad, por ejemplo, hay amigos que tengo, empresarios que venden, por ejemplo, ¿no? En una ciudad hay una sola distribuidora de cemento, por ejemplo, ¿no? Otras ya firman ya por ejemplo, la empresa misma de lo que es, digamos, Sol, ¿ya? Empresa Sol. Por ejemplo, acá yo estoy por Andahuaylas, ¿no? Tiene una sola distribuidora, ¿no? De ahí, por ejemplo, sacan los demás pequeños comerciantes que quieren vender, por ejemplo, cemento, Sol, ya de la distribuidora principal. Pero no puede ser, sí, no puede haber dos con diferentes, digamos, empresas que puedan vender su producto, ¿no? Es lo que yo le digo, ¿no? Ah, claro, entonces mira, que haya una empresa que tenga otras distribuidoras y que tengan exclusividad, esa es la decisión que ellos tienen. Pero eso no impide que pueda aparecer otra. O sea, el detalle es que si alguien se junta y quiere poner distribuidora de otra marca, entonces si no puede hacer eso, ahí es donde la empresa Sol tendría un privilegio. No pensemos que porque es la única o que tiene sucursales exclusivas o porque tiene mayor participación en el mercado, vaya a ser un monopolio. Muchísimas gracias, Jaime sí, González. participación. Pascual, Sí, coméntenos, buenas noches. sí, quiero partir de esa última discusión que se está generando. Primero, o sea, no se trata de que puede estar abierto o no la competencia. Lo que se trata en este caso es que, digamos, el Estado no está cumpliendo su rol. ¿Cuál es el rol del Estado? Justamente regular, o sea, evitar que haya monopolio. ¿Qué es lo que pasa cuando, digamos, una empresa empieza a comprar todos, digamos, los que aparezcan? O sea, tiene un mecanismo para eliminarlo. Si lo elimina a otros mercados mediante una competencia no perfecta, ¿no es cierto? Una competencia desleal, entonces obviamente va a quedar solo. Entonces es una especie elemental a tener en cuenta. Por otro lado, estamos llevando, digamos, es una maestría en gestión pública. Y gestión pública tiene que ver justamente de generación de políticas públicas, para que pueda, digamos, mediante estas políticas públicas, ¿no es cierto?, pueda atender las necesidades y que pueda conllevar, digamos, al desarrollo. Y por lo tanto, deberíamos ser partidarios más bien de que el Estado, digamos, se fortalezca como tal. Hay que tener en cuenta cuando, por ejemplo, muchas veces, digamos, nos apabullan con un mensaje, por ejemplo, cuando dicen, oiga, usted cuando habla, digamos, cuando se habla, digamos, contra o de alguna manera se critica a la empresa privada, muchas veces se tira a uno, ah, no, tú no quieres que venga inversión. Eso es también, digamos, totalmente falso, ¿no? Porque yo recuerdo exactamente cuando le hicieron entrevista ¿cómo se llama? A Rafael Correa, que es presidente de Ecuador, le dijeron, usted no quiere que venga inversión a tu país, se dice. Entonces el economista Rafael Correa le responde, un momentito, yo soy economista, y como economista, al contrario, yo soy consciente de que tiene que haber inversión. Lo que hay que preguntarnos es, ¿qué tipo de inversión? Entonces, cuando decía qué tipo de inversión, yo aquí digamos, quiero que haya mayor inversión del Estado para que pueda, digamos, atender a la educación, para que pueda atender a la salud, para que pueda atender, digamos, todo eso, ¿no? Entonces, ese es, digamos, por un lado. Por otro lado, yo he estado tomando nota, se hablaba, por ejemplo, a mayor oferta, menor escasez, o sea, disminuye la escasez. Pero no siempre es eso tampoco, también, ¿no? Recordemos la crisis de 1929, la crisis de 1929. ¿Y cuál era la crisis justamente, digamos, a raíz de qué se produce? Se produce a raíz de excesiva producción, es decir, había oferta en abundancia, pero la gente seguía viviendo en escasez.
¿Por qué seguía habiendo escasez? Porque justamente, digamos, son mercancías, pues, ¿no? Que tienen que venderse. Entonces, sin embargo, la gente no tenía plata, entonces simplemente no accede, a pesar de que haya abundancia, ¿no es cierto?, de recursos para poder, digamos, Correcto, comprar. correcto. Se entiende los dos temas. Muchísimas gracias. Se entiende los dos temas. A ver, primero, el tema de el Estado no cumple su función, sí. O sea, el detalle al final de cuentas, lo que termina de hacer el Estado es otorgar privilegios y eso está muy mal. Desde el punto de vista estrictamente de las políticas públicas, lo que se debe hacer es, uno, evitar privilegios y dos, ver la forma de fijar plana la cancha para todos. Eso es vital, eso desde el punto de vista de la política pública. También había una pregunta de la tercera parte de la participación de su compañero Robert Vargas en función a los temas de los medicamentos. Él habló que en una clínica los precios eran muchísimo más elevados que en otra, que en el hospital público. Y es cierto, o sea, hay un detalle acá. Hay pocas empresas farmacéuticas que tienen autorización del MINSA para comprar medicamentos. Entonces, el MINSA les da como que un montón de regulaciones para que una empresa pueda tener la licencia para comprar medicamentos. Y entonces yo les digo algo, si tú tienes una regulación de este tamaño y empresas tan pequeñitas, las empresas nunca van a poder acceder a tu regulación. ¿Quiénes son las únicas empresas que pueden completar toda esa regulación? Son justamente Intercorp, el 80% de las farmacias. Claro que sí. ¿Por qué creen que son esos grandes? Porque solo esos grandes pueden pasar por todos los trámites para poder vender sus medicamentos, para poder, mejor dicho, tener licencia y poder comprar. Por eso, porque hay muchas barreras, hay muchos costos de transacción, se llaman. Entonces, es interesante, ¿no? Imagínense que los costos de transacción, o sea, los trámites sean 20 trámites y que cada trámite te cueste 1.000, 2.000 soles, porque estamos hablando de algo muy delicado y un negocio muy rentable, que es el de los medicamentos. ¿Ustedes creen que cualquier empresario que se junte con sus amigos va a poder pagar toda esa regulación? No, pues. Los únicos que pagan son esas, su compañera lo está mencionando y muy bien, es cierto, esas grandes cadenas, ellos sí tienen la plata y aparte, ellos sí coimean a las autoridades para que puedan reducirles un poco los trámites y que ellos lo puedan hacer. No es un fallo natural del mercado. O sea, miren, eso no quiere decir que el mercado sea perfecto, porque somos seres humanos imperfectos, actuando en un mercado, actuando entre seres humanos. O sea, nada de esto puede ser perfecto. Dense cuenta, no es perfecto. Solo que cuando nosotros diagnosticamos algunos problemas y remediamos algunas soluciones, a veces las soluciones son peores que la enfermedad. Si nosotros queremos controlar los precios, entonces lo único que vamos a hacer es que haya más escasez. ¿Cuál sería la política pública para evitar el problema de Intercorp, que vende el 80% de las farmacias, o que tiene el 80% de las farmacias? Que, por ejemplo, sean menos los trámites para que alguien pueda tener una licencia para comprar medicamentos en toneladas. Así, bajas un poquito las regulaciones, más gente puede entrar y es más competitivo. Porque si mantienes las regulaciones altas, no pienses pues que los emprendedores peruanos van a poder pasar esa regulación. Ese tema también es importante. Les reitero, estamos en maestría, no se queden solamente con el selfie, amplíen la foto, analicen todo, hacia arriba, hacia abajo, profundicemos. El crack, y ahora sí para ir a la pregunta de Pascual, el tema del crack de 1929 fue demasiado interesante. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a hacer los estudios, perdóname, necesito tener el mouse bien, ahí está. Cuando se hacen los estudios, o sea, de historia económica, historia monetaria de los Estados Unidos, el problema de la tasa, el problema del crack del 29 fue la tasa de interés. La tasa de interés es un elemento esencial en la economía porque nos muestra la intertemporalidad de la economía. ¿A qué me refiero con esto de la intertemporalidad? La tasa de interés te muestra el precio del dinero del futuro en términos de hoy. Imagínense lo que estoy hablando. La tasa de interés te muestra el precio del dinero del futuro en términos actuales. Por eso es importante la tasa de interés. Cuando la gente ahorra y las bóvedas de los bancos están llenas, la tasa de interés es baja. Cuando la gente no ahorra y las tasas y las bóvedas de los bancos están vacías, la tasa de interés es alta. Por lógica, ¿qué momento esperan los emprendedores para prestarse plata? Cuando la tasa de interés es baja. ¿Qué pasó en Estados Unidos desde 1913 que se crea la Reserva Federal? La Reserva Federal lo que hace es bajar la tasa de interés de manera artificial. ¿A qué me refiero eso? Sin respaldo en ahorro de los ahorristas, o sea, la bóveda de los bancos estaba llena
no estaba llena de dinero y las tasas de interés por ley bajaron. Por ley bajaron. O sea, bajar la tasa de interés, las bóvedas del banco no estaban llenas. ¿Cómo llenaron esa bóveda? Con la plata que imprimió la Reserva Federal. La Reserva Federal imprimió plata, les dio a los bancos comerciales, ellos bajaron sus tasas de interés, los emprendedores se prestaron, y acá ocurre algo interesante, miren. A la buena, la tasa de interés baja cuando la gente ahorra. Y si alguien ahorra, significa que tiene plata. Si bajó la tasa de interés, tú te prestaste, pusiste un negocio, muy probablemente ese negocio vaya bien porque la gente de ahí tiene plata. Entonces, en 1929, desde antes, y está testeado, por ejemplo, en el libro Historia Monetaria de Estados Unidos de Milton Friedman y Anna Schwartz, clarito dice ahí, la Fed empezó a rebajar la tasa de interés hasta 0.5, sin que la gente ahorre. O sea, la bóveda de los bancos estaba vacía y la tasa de interés bajaba. Lo que hicieron la Fed es imprimir plata y prestarle a los bancos comerciales. Los bancos comerciales tenían la bóveda llena de plata, pero no era plata de ahorro previo, era plata que el Banco Central de Estados Unidos había impreso. Entonces, los emprendedores se prestaron la plata porque la tasa de interés estaba baja, pusieron negocios, pero a la gente a la cual estaba expuesta a esos negocios, en verdad no tenían plata. Y entonces tú pones un hotel 5 estrellas pensando que la gente tiene plata y que va a pagar tus tarifas para cada cuarto. Inauguras, rompes el champán, cortas la cinta roja con una tijera inmensa y nadie va a ir a tu negocio. Es por eso que había más de lo que se necesitaba, pero no fue por un tema del mercado, fue por un tema de la alteración de la señal importantísima del mercado de capitales, que es la tasa de interés. En el Perú también la tasa de interés está bajando, pero en el Perú felizmente no tenemos ningún stock tan grande, inmobiliario ni bursátil, como para que pueda empezar a haber una burbuja. En Europa y en Estados Unidos, el 2008, el 2013, hubo eso igual. En el 2029, la gente, cuando tenían plata, lo que hizo fue comprarse acciones para venderlas más adelante pensando que como todos tenían plata, lo iban a comprar, pero se dieron cuenta que no había todo eso. En la crisis de 2008 ya no fue bursátil, sino fue a la parte inmobiliaria. Y si uno hace un análisis de la tasa de interés del Banco Central Europeo, lo que hacen es bajar las tasas de interés siempre. Eso es manipulación de la tasa de interés. Eso es intervención del Estado en la economía. Y acá el detalle es que no es que los burócratas o los policy makers no sepan economía, sí saben, solo que ocurre algo interesante. Miren, este es, digamos, una línea del tiempo. Cada gestión es de 4 o 5 años, discúlpenme. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente se presta plata? Entonces, construye, y cuando construye, ¿qué pasa? Da trabajo, demandas materiales, demandas mano de obra, das trabajo, hay abundancia, hay consumo en tu país. ¿Qué pasa con el PBI? Aumenta. ¿Qué pasa si el siguiente presidente sigue bajando la tasa de interés y sigue habiendo plata disponible? ¿Qué pasa con el PBI? Aumenta. Pero ¿cuál es el gran problema? Que llega un momento en el cual se revienta la burbuja y el PBI empieza recién a disminuir. ¿A qué quiero llegar con esto? Que esta primera gestión no tuvo ningún incentivo para ser cauto a la hora de bajar la tasa de interés. Al contrario, ¿qué incentivo tenía? El incentivo de bajar la tasa de interés lo más bajo posible para que haya más plata disponible y para que la gente diga, oye, tengo plata, construyamos, y para que los indicadores económicos, que son más fríos que un pingüino, estén en azulito. Eso es lo que pasa con la tasa de interés. Eso es la crisis financiera del 29. Hay una montaña de libros que apuntan justamente a eso. Esas tres eran las preguntas. Luego de Rafael Correa, sí. Bueno, hay que ser conscientes que la economía de Ecuador es sólida por el dólar, no por Rafael Correa. Es sólida por el dólar. Y fue lo más paradójico del mundo, porque el señor Rafael Correa es el más anti-yanqui que puede existir, pero gracias al dólar su país no está en quiebra. Ecuador este año está cumpliendo 20 años de su dolarización, y la artífice de la dolarización ecuatoriana en el año 2000 fue la profesora Dorita de Ampuero, que ahorita dirige un instituto ecuatoriano de economía política. Ella fue quien hace 20 años gestionó para que Ecuador se dolarice,
porque estaba en una situación muy parecida al Perú en la época de Alan García. En los 90 también se pensó dolarizar la economía peruana, pero luego al final de cuentas ganó la propuesta de hacer un cambio de moneda, quitarle ceros y convertir el INTI de oro o el INTI millón en nuevo sol. La historia está ahí. Hay que revisar, hay que buscar fuentes. Vale. Gracias por sus participaciones a todos. A ver, no sé, ¿qué hora tienen? ¿Qué hora tienen, estimados? No lo estoy viendo acá en la hora y no tengo mi celular a la mano. ¿Qué hora tienen? Si escribo algo en el chat aparece la hora. A ver, a ver, a ver. Por favor, tiempo y marcador. Tiempo y marcador. ¿Quién me dice tiempo y marcador? Quiero ver aquí el chat. No puedo porque no puedo utilizar bien. Gracias, Romy. Gracias, Arsenia. 9:35. Ah, se me ha pasado una hora y 30 conversando. Así hemos debido conversar la clase del día lunes. Hubiera sido bonito leer una clase del día miércoles, así. Estimados, lo que les estoy pidiendo es un ensayo, ¿ya? Un ensayo. Es más, durante este primer ciclo, seguramente los profesores ya les han dicho, ustedes van a redactar ensayos. Son 4 en total. La primera y la tercera semana, ensayos individuales. La segunda y la cuarta, ensayos colectivos. ¿Qué es un ensayo? El ensayo es el género literario más libre que existe. Es libre porque tú no necesitas seguir muchas recomendaciones, salvo una estructura básica y elemental, que es la siguiente, ¿no? Un título, una introducción, el desarrollo del tema y una conclusión. Eso es lo básico que tiene un ensayo. Aprovecho esta oportunidad, y ya que tengo su atención, para recomendarle lo siguiente. Cuando ustedes elaboren un título, estimados maestristas, tienen que ser los más creativos posibles. Mientras más creativos, mejor. ¿Por qué? Porque cuando alguien lee un ensayo y tiene un título llamativo, va a querer devorarse el ensayo. Si alguien ve un ensayo cuyo título es frío, que no incita, que no genera algún tipo de suspicacia, de duda, de conflicto cognitivo, como dicen los pedagogos, no lo va a leer. No lo va a leer. Lo que nosotros queremos es que nos lean, que nos escuchen, porque tenemos cosas muy importantes que decir. Por eso nos estamos formando. Por eso nos estamos formando. Entonces, maestristas, por favor, recomendaciones. Títulos originales, creativos. Por favor, títulos creativos. Es más difícil de escribir. Creativos. ¿Ya? En la introducción hay un tip para la introducción. Que el primer párrafo, la primera oración, mejor dicho, sea una estadística que llame la atención. Por ejemplo, ¿no? Llama la atención cuando alguien escucha que el 80% de peruanos es informal. Cuando tú lees esa primera oración en la introducción de un ensayo, de hecho que te llama la atención es 80%, 8 de cada 10. O si la cifra es más o es menos, o dices, en el Perú solo se resuelven el 17% de expedientes judiciales. ¡Wow! 17% de 100, güey, llama la atención. Entonces, dentro de sus temas, un truco para que el ensayo sea ameno, agradable de leer, es que la primera oración de la introducción sea muy llamativa, que llame la atención. El tema del desarrollo es la parte sustancial del ensayo. Y lo que les pido, por favor, y una recomendación, un consejo, aunque sea de un conejo, como dicen, por favor, en el desarrollo incluyan conectores, palabras en primer término, sin embargo, por lo anterior expuesto, asimismo, tal cual. Por favor, utilicen conectores y siempre detrás y después de los conectores, comas. Disculpen que sea tan insistente con el tema de la ortografía y eso se me olvidó decirles al inicio. Tengo que felicitarles por el foro, han tenido muy buenas respuestas y hay cada vez más gente que está participando. Tienen hasta el día de domingo de mañana para participar. Y otra cosa, tengan mucha atención, por favor, en la ortografía. Profesor, ¿qué espeso este profesor que nos viene a molestar con la ortografía? Sí, discúlpenme que sí, soy espeso en ese tema, pero ¿por qué lo hago? Porque somos magísteres. Imaginen un magíster que en un ensayo o que en un informe entregue errores ortográficos. Por favor, evitemos hacer eso. Se empiezan las oraciones con mayúsculas, se terminan con un punto. Gestión, economía, Perú tienen tilde. Si hablamos de un personaje, tiene su nombrecito con mayúscula.
Igual ustedes, cuando se han presentado, hola, me llamo tal, y ponen su propio nombre y su propio apellido con minúscula. Bueno, siquiera por amor propio, ¿no? En el desarrollo, que es la parte más sustanciosa, se les recomienda utilizar conectores. Y en la conclusión, que es el último párrafo, lo que es recomendable es que no solamente sean concluyentes con algunas cosas, sino quizás que guarden una última línea para generar una pregunta de reflexión, para invitar al lector a reflexionar en torno al tema. Estás presentando un tema con un título creativo, una introducción cuya primera línea llame la atención, un desarrollo donde has utilizado conectores y en la conclusión, después de hacer las conclusiones pertinentes, invitas a una pregunta a reflexionar. Así es como se estructura un ensayo y espero que siempre lo hagan así. Ahora, lo que les he pedido es, lo que le estamos pidiendo porque es estandarizado, lo que se les está pidiendo es trabajar con el pad mouse mejor. No puedo trabajar acá con el mouse que tengo porque no traigo una base. A ver, lo que yo les estoy pidiendo es presentar un ensayo individual, ¿no? Considerando los alcances de, de cada uno, perdón, este es peor, de cada uno de los pilares y ejes centrales de la gestión pública. Entonces yo les pedí que el miércoles, que por favor para la clase de hoy, siquiera, perdón, vayan leyendo lo que son pilares en gestión pública, lo que son ejes de modernización del Estado. Y luego determinar una entidad y relacionarla con los ejes y los pilares. Genial. Hasta acá creo que está todo claro. La duda surgió de aquellas personas que no tenían todavía mucha experiencia en el tema de la gestión pública. Entonces, por favor, en ese caso, lo que ustedes tienen que hacer es investigar. Bueno, miren, todos vamos a investigar esto. ¿Qué son los pilares y ejes? Todos vamos a investigar, porque es la primera parte del ensayo. La segunda parte es relacionar los ejes y los pilares con alguna institución, de preferencia una institución en la cual ustedes trabajen. Si es que todavía no tienen la suficiente experiencia o todavía no han tenido alguna experiencia en gestión pública, tranquilamente pueden elegir alguna organización pública, una institución, una municipalidad, un ministerio, viceministerio, oficina descentralizada, no lo sé, dirección regional, y analizar esa institución en función a los pilares y ejes transversales. Esa es la lógica. Obvio que los que trabajan en una institución van a tener datos más fáciles y van a poder estructurar mejor, conocen la problemática, sí. Para quienes no se les va a hacer un poquito más complicado, pero lo bueno es que tienen información por montones ahí en el Internet. Me adelanté un poquito para que esto quede más cuajado y por favor, estos son los 5 ejes y los 3 ejes, perdón, y los 5 pilares. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Investigar a qué se refiere el gobierno abierto, el gobierno electrónico, articulación interinstitucional, por ejemplo, todo eso en 2 caras, porque son cuestiones básicas y reflexiones suyas, ¿no? Luego, en los pilares, políticas públicas, presupuesto por resultados, gestión por procesos, servicio civil meritocrático, sistema de información, ya, igual, tienen que ir buscando qué cosa es eso y después en unas, ¿cuántos? 4 o 5 caras de que tengan todo esto, las 3 últimas caras o 4 últimas caras hacen la relación de estos 5 pilares y de esos 5 ejes con la institución donde ustedes trabajen o en una institución que ustedes estén investigando. Un consejo que les puedo dar como investigador y como revisor de investigaciones es que nosotros podemos encontrar un tema de investigación por 2 motivos. O mejor, elegimos un tema de investigación por 2 motivos. Primero, porque nos apasiona el tema. Es algo que te agrada mucho, te apasiona y tú vas a sentir placer al investigar y enhorabuena, excelente. Y mientras más investigaciones así, mejor, definitivamente, sin temor a equivocarme. Por otra parte, uno de los motivos por los cuales nosotros elegimos un tema de investigación ya no es por algo tan noble como algo que nos apasiona, que nos gusta mucho, que nos atrae el tema, sino es más que todo por un tema utilitario. ¿A qué me refiero? Tú buscas, entras a la página de 5 municipalidades y la municipalidad que tenga más información sobre un tema, ese es tu tema a elegir. Entonces tú buscas, ya no porque te genera placer o tienes curiosidad, sino porque simplemente tienes que entregar, porque tienes que entregar un trabajo y muchas veces eso pasa con las tesis. No piensen que todas las tesis que hay son fruto de la inspiración y la buena voluntad y la buena onda del investigador, no. Puede que estaba apurado con el tiempo y los datos que tenía a la mano era ese tema de esa municipalidad, de ese periodo y listo. Lo armas, tema, municipalidad, periodo, listo. Entonces, sobre todo a estos estimados maestristas
que todavía no tienen experiencia en gestión pública, yo les recomiendo eso, ¿no? Que abran las páginas de las municipalidades y vayan viendo cuál de ellas, o ministerios, viceministerios, diferentes entidades públicas, averigüen cuál de ellas tiene más información al respecto y en función a eso decidan cuál va a ser su tema, cuál va a ser la investigación que van a realizar. Como les había dicho la clase del día miércoles, voy a extender el plazo hasta el miércoles, ¿ya? O sea, tienen domingo, lunes, martes, miércoles. Miércoles en la noche estoy cerrando hasta el miércoles a las 23:59 horas va a estar abierto la posibilidad para entregar este primer ensayo, ¿ya? El día miércoles también seguimos hablando en función a los grupos y vamos a seguir desarrollando nuestros temas. Si hay alguna duda, este es el momento. Mientras tanto, voy a dejar de compartir. Quedo atento, por favor, a dudas sobre el tema. Si no, ya pues los dejo en libertad. Hemos hablado bastante hoy. ¿Cómo está? Sí. Escucha, muy buenas noches. Giseli les saluda. ¿Cómo estás? Sí, estoy escuchando muy bajo. ¿Aló? Sí. Sí. ¿Se escucha? Muy Bueno, bajito. Muy bueno. sí, con respecto al... creo que es mi internet, no sé, está alto volumen. Sin embargo, con respecto al trabajo, sí, yo tenía algunas dudas respecto a la parte analítica de lo que está pidiendo, la relación que podemos encontrar entre los ejes transversales, los pilares centrales, ¿no? Del estado de modernización del Estado. No son relaciones entre los ejes y los lineamientos, sino con la institución. No es entre los ejes, sino es de los ejes con Exacto. la institución. Ah. Exacto. Correcto. Sabemos que tenemos, a ver, como usted bien dice, tenemos 5 pilares centrales. Uno de ellos es planificación estratégica. ¿Ya? Entonces, yo pregunto, si yo escojo Se salió su compañera, se salió de la línea, ya desapareció su imagen acá, pero creo que le capté la pregunta, Miren, este primer ensayo, y por favor, sea gente del grupo de su compañera y pásele la voz, igual va a quedar grabado. Este primer ensayo es solo una primera aproximación. Ahí se está conectando. Miseli, ¿me escuchas? A ver, creo que sí te entendí la pregunta, entonces. Vale, entonces, miren, este primer ensayo es solamente una aproximación, son generalidades. Elegir un pilar y analizar una institución en función a un pilar o a un eje, esa es la tarea del trabajo grupal 2 y la tarea grupal 4. Este primer ensayo individual es general. No sean específicos. Vamos a ser específicos en el segundo ensayo y mucho más específicos todavía en el cuarto. Creo que por ahí va la pregunta, ¿no es cierto? Sí, profesor, si se me ha ido la conexión del internet. Sí, no te preocupes, no hay problema. Sí, justamente mi duda, porque si hablamos, por ejemplo, como le venía diciendo en el tema mío, de un gobierno regional, ¿no? Entonces, sabemos que, como le decía, tenemos 5 pilares centrales, dentro de ellos el primordial, que es obviamente el tema de planeamiento estratégico, de ahí el presupuesto por resultados y así, los 5 pilares. Entonces, si yo hablo de un gobierno regional y me dice cómo lo relaciono, o sea, con la modernización, con el estado de modernización del Estado, o sea, si hablamos de manera general, yo podría decir que el gobierno regional ha implementado pues su plan estratégico institucional del año 2021. Ha implementado, está en tal porcentaje de avance. Claro, o sea, ha implementado, está en tal porcentaje de avance, tiene estas dificultades, así, un vistazo general. Este primer ensayo es un vistazo general. Ajá. Excelente, igual sí. De su también o de su plan de desarrollo regional concertado. Efectivamente, Miseli, así es. Ya, entonces genérico. Sí, este primer ensayo es bastante genérico. Igual Juvenal hace la pregunta, ¿será necesaria la relación con los 5 pilares? Sí, pero superficial, genérico. Por eso, la primera parte del desarrollo de los ejes y pilares, y luego la relación con la empresa, con la empresa pública, organización, es máximo 11 páginas, como les digo, 11 caras. 11 caras. Aproximadamente. Vayan calculando por ahí. 2 más, 2 menos, una más, una menos, pero
pero va por ahí. Sí, les reitero el plazo. Robert Vargas dice, gracias por la extensión, no hay ningún problema. En eso me había comprometido, yo siempre trato de cumplir mi palabra. Entonces, para el día miércoles a las 23:59 horas, ese mismo día tenemos la segunda videoconferencia. Milagros pregunta aquí en el chat y dice, profesor, ¿el foro solo hasta mañana lo podemos hacer? Sí, el foro sí es hasta mañana. Por favor, yo les recomiendo que ni bien cierren la pantalla ahorita, cierren la sesión ahorita, por favor, participen. Por favor, participen. Y nuevamente, aprovecho para felicitar a quienes lo han hecho, quienes ya han participado en el foro, les felicito y les suplico encarecidamente que por favor mejoremos la ortografía. Mejoremos la ortografía. No es un capricho el profe, no quiero ser fastidioso, pero imagínense un documento serio, formal, escrito por un maestrista o por un magíster que tenga errores ortográficos o que no conjugue género con número. Es terrible. Es difícil escribir, lo sé, pero hay que hacer el intento, hay que esforzarnos. Que la maestría no solo sea un título bajo el sobaco nuestro, sino que sea algo que de verdad nos diferencie del resto de profesionales. Estimados, creo que los dejo en libertad. La última consulta, por favor. Romy, claro que sí, claro que sí. Acerca de lo que le pregunté al comienzo, de que los que no tenemos, la verdad que nos trabajamos en el gobierno, el foro va a ser un tema de investigación, ¿verdad? Exacto, entonces para quienes no tienen experiencia en gestión pública, tanto el foro, tanto ese foro 1 como esta tarea sería más que todo un tema de investigación, ya no tanto qué son los ejes y qué son los pilares, sino también qué institución es más pertinente para ustedes, que se les haga menos engorroso y complicado poder redactar el ensayo. Igual en el foro, por favor, investiguen. ¿Ya? Los dejo en libertad, estimados. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por sus preguntas. Gracias a ustedes por sus preguntas. He tomado apuntes quienes han participado hoy. Ha salido súper interesante la clase. Los dejo en libertad. Voy a dejar de grabar.